Ok, entonces estábamos hablando de los conceptos generales del metabolismo. Ya habíamos llegado por aquí. Ya habíamos dividido entonces el metabolismo en dos grandes, digamos, dos grandes conceptos que son el catabolismo y el anabolismo. Están viendo todos la presentación, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. señor. Entonces, catabolismo, entonces dijimos ya, solamente como para volver a entrar en sintonía, que era un proceso degradativo porque partimos de moléculas grandotas y llegamos a moléculas pequeñas. Obviamente en ese proceso se rompen enlaces, entonces se hacen moléculas pequeñas. Al romper enlaces, entonces se pierden electrones, entonces por esa razón es un proceso oxidativo. Al ser un proceso oxidativo, libera energía globalmente, pues el proceso es exergónico, ¿sí? Y esa energía, mucha queda canalizada en forma de ATP o en forma de moléculas reductoras, que es energía utilizable. ¿Cómo se puede utilizar esta energía? Pues se puede utilizar para producir más ATP, como vamos a ver, ¿sí? Y una parte, más o menos del 30 al 40% de esa energía liberada, generada en el catabolismo, se transforma en calor. Y acuérdense que el calor es una forma de energía no utilizable. Por el contrario, en el anabolismo es todo el proceso contrario. Es un proceso biosintético, o sea, partimos de moléculas pequeñas a hacer moléculas grandes. ¿Cuáles moléculas grandes? Pues las macromoléculas que nosotros necesitamos para subsistir. Obviamente se gasta energía, entonces es un proceso reductor. ¿Sí? Como es un proceso reductor, pues es globalmente endergónico el anabolismo. Y la energía que se utiliza es en forma de ATP, o sea que el ATP que se produce acá se gasta acá. Y como sustancia reductora se utiliza principalmente el NADPH. Y hay rutas, entonces, tanto en el catabolismo como en el anabolismo vamos a encontrar vías o rutas metabólicas, que de eso vamos a hablar a partir de esta semana bastante, de muchas vías. Y estas vías metabólicas, ya hemos definido, pues, eh, van entonces a involucrar una gran cantidad de reacciones, ¿sí? Entonces, estas vías metabólicas, hay unas exclusivamente catabólicas, hay unas exclusivamente anabólicas y hay unas que sirven tanto para catabolismo como para anabolismo y a esas les llamamos vías o rutas anfibólicas. Y les decía que hay algunos autores que a esto, que han creado, digamos, una tercera rama del catabolismo, del metabolismo, a la cual le llaman anfibolismo. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la energía entonces que consumimos nosotros en los nutrientes, ¿sí? La vamos a utilizar una para energía de uso para las diferentes funciones celulares y la otra parte, el otro tercio, lo vamos a utilizar para construir nuestras propias moléculas. ¿Ok? En el metabolismo nos vamos a dedicar a entender precisamente esto. Para poder entender el metabolismo, que pues, como les decía, es todo esto complejo, no lo podemos ver todo de una, entonces lo que se ha hecho es ese metabolismo dividirlo, ¿sí? Por zonas o por moléculas, ¿no? Entonces incluye todas las reacciones catalizadas por enzimas y lo subdividimos entonces en varias áreas, ¿sí? Entonces metabolismo de carbohidratos, el metabolismo mitocondrial, el metabolismo de lípidos, de aminoácidos, nucleótidos. Esto lo vamos a ver en lo que falta del curso. Vamos a ver el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de aminoácidos y de nucleótidos. Estas cosas están sucediendo todas al unísono, pero pues para efectos de poderlas aprender y entender, lo tenemos que ir viendo por partes. En el metabolismo nos vamos a encontrar entonces con vías metabólicas, ¿sí?
Entonces, una vía metabólica, ya les he hecho la definición anteriormente, pero no sobra, es que tenemos aquí un sustrato 1 que va a ser convertido a un sustrato 2, que va a ser convertido a un sustrato 3, que va a ser convertido a un sustrato 4. Obviamente el sustrato 2 es el producto del sustrato 1, el sustrato 3 es el producto del sustrato 2, el sustrato 3, el 4 es el producto del sustrato 3 y así sucesivamente. El sustrato 5 y dependiendo de la vía, entonces vamos a llegar a un sustrato N. Aquí, entonces, hay una reacción y esto es catalizado por una enzima. Aquí hay otra reacción y esto es catalizado por otra enzima. Aquí hay otra reacción y esto es otra enzima. Aquí otra enzima. Y bueno, sucesivamente y acá encima N. ¿Listo? Entonces, estas son las vías que tienen múltiples pasos. Y entonces, al tener múltiples pasos, ¿sí? Se permite controlar tanto la entrada de energía como la salida de energía. Entonces, dentro de esas vías metabólicas tenemos vías catabólicas, ¿sí? Que es para llegar a producir moléculas pequeñas en grandes cantidades, ¿sí? Y hay vías anabólicas, que es todo lo contrario. Ahora, en esas vías metabólicas, ¿sí? Cada enzima cataliza, pues por lo general, siempre en todo esto hay excepciones, es ciencia, cataliza una sola reacción. ¿Listo? Muy importante en estas vías metabólicas, por lo que les he venido diciendo, de que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Entonces es muy importante en estas vías metabólicas los puntos de control. Estas vías metabólicas hay que controlarlas, ya sea para activarlas o para inhibirlas. Entonces los puntos de control se ejercen ¿sobre quién? Pues sobre las enzimas, ¿no? Entonces ya les dije que por lo general se regula la primera, segunda o tercera enzima de la vía, ¿sí? Entonces no es necesario regular a todas las enzimas de una determinada vía. Con regular 2 o 3 es más que suficiente. Y esa regulación, acuérdense que tiene las dos caras. La activación para que la vía eh, eh, funcione o la inhibición para que se frene. Y los mecanismos de regulación, pues ya los vimos, ¿no? Regulación directa, regulación vía hormonas o regulación génica. Esto ya lo revisamos cuando hablamos de la regulación de la actividad enzimática. ¿Por qué? Pues porque las que son reguladas son las enzimas. Entonces, esta frase tenganla bien presente. El metabolismo tiene que ser altamente regulado, ¿sí? Para poderle permitir a los organismos, o sea, a nosotros, bacterias, parásitos, todos estos, responder a las condiciones cambiantes del medio. Esto es lo que les he venido diciendo de que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las vías metabólicas son irreversibles. Dentro de esas vías metabólicas irreversibles, ¿sí? La irreversibilidad se da ¿por qué? Porque hay algunas reacciones que son irreversibles. Entonces, si la vamos a hacer de forma contraria, por ejemplo, de A pasar a B, entonces aquí hay una enzima. Y resulta que en esta reacción se necesita energía. Entonces se gasta ATP. Si vamos a hacer la reacción contraria de B pasar a A, entonces esta misma enzima no nos sirve. Entonces ahí es donde decimos que esta reacción es irreversible. Para poder pasar de B a A, entonces tendríamos que utilizar acá una enzima Y, que es una enzima muy diferente a esta. Entonces, hay reacciones irreversibles. A veces la vía contraria se hace en un compartimento diferente. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una vía en citoplasma y la vía contraria hacerla en mitocondria. Entonces, ya el hecho de que sean dos compartimentos diferentes, pues también la hace irreversible. ¿Ok? Entonces, para que tengamos eso presente. Hasta allí, ¿cómo estamos? Profe, ¿me escucha bien? Sí, dime, Juan. Tengo una pregunta acerca de los puntos de control. No entendí muy bien esa parte. Era lo que estábamos hablando de que si cambiábamos una enzima de una parte
de la vía, por ende se cambiaba el producto del resto. ¿Esos eran los puntos de control? No. Acuérdate que los puntos de control ya lo vimos. ¿Te acuerdas que hablamos de regulación de la actividad enzimática? Sí, ¿Qué vimos en regulación de la actividad enzimática? Vimos que hay enzimas, la regulación directa sobre las enzimas, que la vimos en detalle. Entonces, ¿hablamos de qué? De alosterismo, ¿sí o no? sí, Hablamos de modificación covalente, fosforilación, defosforilación, todo esto, simógenos, todo esto. ¿Sí o no? Hablamos de inhibición competitiva, acuérdate de que dijimos que hay algunas enzimas que su producto, que es parecido al sustrato a veces, entonces la puede inhibir. Esto es regulación directa. Entonces, a esta enzima la regulamos, la inhibimos. Si se inhibe esta enzima por cualquiera de estos mecanismos, ¿qué pasa? ¿Se generará sustrato 2? no, Y si no hay sustrato 2, ¿va a haber sustrato 3? Así tampoco, E2 esté bien. tampoco, Y si no hay sustrato 3, entonces si E3 esté bien, ¿va a haber sustrato 4? no. Entonces no vamos a llegar a sustrato N, que es el producto final de la vía. Entonces, con inhibir a E1 ya bloqueamos esta vía. ¿Te queda claro? Igualmente, con activar a E1, ¿qué pasa? Si se activa E1, aumenta la concentración de sustrato 2, por ende aumenta la de sustrato 3, sustrato 4, si todas estas enzimas están bien. Listo, profe, sí, entendí. ¿Ya? Otro Sí, mecanismo de regulación es con las hormonas. Una hormona llega y le dice a la célula, vea, corra. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? Activar rutas catabólicas que le generen energía. ¿Cómo lo hace? A través de las cascadas de fosforilación, que ya les expliqué también. Otra situación que también la pueden generar hormonas es, vea, necesitamos que haga más glicólisis o cualquier otra ruta metabólica, entonces, ¿qué hace la célula? Empieza a producir más enzimas de estas. Entre más enzimas haya de estas, si hay la suficiente cantidad de sustratos, ¿la vía va a ir más rápido o más lenta? profe, qué pena, se me cortó esa parte. Si añadíamos más enzimas de un tipo, pues iría más rápido. Ok, entonces esos son los mecanismos de regulación que ya los vimos. Le dedicamos 2 clases a hablar de los mecanismos de regulación de la actividad enzimática, ¿sí o no? Sí, Entonces, esa regulación, como les decía, la mayoría de las vías son irreversibles, ya sea porque tienen reacciones irreversibles o ya sea porque se realizan en compartimentos diferentes, ¿sí? O también se puede decir que a veces es por isoenzimas. Acuérdense que las isoenzimas catalizan la misma reacción, pero con contraste catalíticas diferentes. ¿Por qué es necesario hacer la regulación? Pues por lo que les digo. Porque el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Eso todo el mundo lo tiene claro, lo han vivido. Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces el flujo a través de una vía metabólica, pues tiene que ver con la regulación, obviamente. ¿De qué va a depender ese flujo a través de la vía metabólica? De que haya la suficiente cantidad de sustratos. Entonces volvamos aquí. ¿Sí? Entonces digamos que esta vía metabólica, están todas las enzimas bien y resulta que la cantidad de S1 es poquitica. ¿Habrá un buen flujo a lo largo de esta vía metabólica? Profe. Sí. ¿De qué otra razón, de otra característica depende el flujo? De que se remuevan los productos. Entonces, volvamos acá. Tenemos esta ruta fluyendo. Había buena cantidad de S1. Entonces, E1 cogió a S1, lo convirtió en S2. S2, que era producto de acá, sustrato de E2, está bien E2, lo convirtió en S3, pero resulta que S3
Se quedó dormida. ¿Y por qué se quedó dormida? Puede ser que esté inhibida, puede ser que genéticamente la enzima esté mal hecha, ¿sí? Pueden ser muchísimas razones. Es típico, por ejemplo, los errores innatos del metabolismo. Entonces, ¿qué sucede si si E3 no funciona? ¿No llega a ese 4? No hay S4, o sea, y si no hay S4, pues no va a haber S5 y por ende SN. Entonces, miren, se dejan de producir todos los de acá. ¿Listo? ¿Qué otra consecuencia nos trae que E3 esté mala? Ole, ¿me están oyendo o no? Que no vamos a llegar al producto final. Ya, eso ya lo acabamos de ver. Que se acumule cantidad de S3 sin transformar. Claro, este señor entonces se acumula porque no hay quien lo metabolice. Estos sustratos, S2, S3, S4, S5, la célula prácticamente ni los conoce. ¿Y por qué no los conoce? Porque ella conoce a S1, que es el que llega, pero S1 es convertido a S2. S2 no demora mucho tiempo porque inmediatamente lo coge E2 y lo convierte en S3. S3 no demora mucho tiempo porque lo coge E3 y lo convierte en S4 y S4 no demora mucho tiempo porque lo coge E4 y lo convierte en S5 y así sucesivamente. O sea que la célula, ¿qué es lo que ve así en cantidad? S1 y Sn. Estos son intermediarios que así como se van produciendo, se van gastando, porque después de que haya un buen flujo en la vía. Ahora, si E3 está malo, entonces se acumula S3. Por ende, si se acumula S3, también se acumula ¿quién? S2. Y resulta que estos dos, la célula no sabe qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué hace? Los mete a otras rutas metabólicas que por lo general los convierte en cosas tóxicas, porque son sustratos que ella no está acostumbrada a tenerlos en gran cantidad. ¿Eso está claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, el flujo a lo largo de la vía metabólica depende de que hayan los suficientes sustratos, pero también de que se remuevan los productos. Esto que les acabo de explicar es lo de removerlos. Y de que pues las enzimas funcionen bien. O sea, remover los productos y que los sustratos sean transformados, pues va a depender de qué? De que las enzimas estén bien. ¿Ok? ¿A qué niveles entonces se pueden regular las rutas metabólicas? Pues ya les dije, ¿no? Directamente sobre la enzima, ya sea por modificación covalente o no covalente, alosterismo, covalente, fosforilación de fosforilación, por simógenos, regulación por hormonas o regulación a nivel genético, inducción, represión de la transcripción de la expresión de las enzimas. Estos mecanismos de regulación de las vías metabólicas son los mismos mecanismos de regulación de las vías de las enzimas. ¿Y por qué razón? Pues porque las que se regulan en las vías metabólicas son las enzimas. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, señor. ¿No? Entonces, esa regulación directa, la más común es el alosterismo y luego sigue la modificación covalente. Entonces, el alosterismo se puede dar que haya una retroinhibición, que es lo que quiere decir el feedback. Entonces, ¿qué es retroinhibición? Resulta que el producto final de esta vía, o sea, SN, está esta vía activa, y entonces se empezó a producir mucho SN. Y entonces, ¿qué pasa con este SN? Cuando está en mucha cantidad, viene y hace esto, miren. Y es el inhibidor alostérico de esta enzima. Entonces es retro, porque el último producto viene e inhibe a la primera o a la segunda enzima de la vía. Eso es muy, pero muy común en el metabolismo. Y entonces en la misma ruta está controlando sus intermediarios. Ya vimos un caso cuando hablábamos del aspartato transcarbamilasa. Acuérdense que el CTP
es que el producto final de esa vía, ¿no es cierto? Y inhibe a la aspartato transcarbamilasa, que es la primera enzima de la vía. Eso es muy común en el metabolismo, la retroinhibición. Otra cosa, ¿sí? Puede ser la primera o la segunda enzima, no necesariamente siempre es la primera. Una enzima de las primeras en la vía. Hay otro mecanismo que es la activación hacia adelante. ¿Cómo es eso de la activación hacia adelante? Entonces tenemos aquí la ruta metabólica. Esperen un momentico, le quito algunas cosas que nos interfieren aquí. Quitamos esto. Está funcionando bien nuestra vía metabólica. Y entonces resulta que se produjo S2. Gran parte del S2 que se produce, pues va a ser agarrado por E2. Pero hay una parte del S2 que hace esto. Viene y activa a E5. De tal manera que esto sigue así y cuando ya llegan S4 a E5, ¿cómo está E5? Listica para transformarlo, ya está preparada. Entonces eso hace que, pues lógicamente, el flujo a través de la vía aumente. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Y el otro mecanismo importante, pues ya lo discutimos, ¿sí? Que son aquellas enzimas que se pueden interconvertir por modificación covalente. Estos dos mecanismos son mecanismos alostéricos, ¿ok? Este mecanismo es de modificación covalente, que ya les expliqué en detalle que para la modificación covalente, por cualquier grupo que vamos a poner, necesitamos una enzima que ponga el grupo y una enzima que lo remueva. En el caso más común, que es el de los fosfatos, necesitamos una enzima quinasa que pone los fosfatos y una enzima fosfatasa que es la encargada de remover los fosfatos. ¿Vale? Sí, señor. Ok. Perfecto. Ok, entonces miren, esta es una ruta que vamos a ver ahorita más tarde, la glicólisis. En la glicólisis, que es el metabolismo, pues para poderle sacar energía a la glucosa, entra la glucosa a la célula y la célula entonces somete esa glucosa a 10 reacciones. Cada una de estas las vamos a ver en detalle. Aquí solamente es para entender lo que es una ruta. Entonces, la glicólisis consiste en pasar de glucosa, que tiene, miren, 6 carbonos, a piruvato, que tiene, ¿cuántos? 3 carbonos. Para poder hacer eso, se pasa por 10 reacciones diferentes. Cada reacción está catalizada por una enzima. Entonces, miren que pasamos de una molécula de 6 a 2 moléculas de 3. Y luego, este intermediario, ¿sí?, puede agarrar varios caminos. Si estamos en condiciones aeróbicas, entonces el piruvato se puede ir a la mitocondria y convertirse en esta otra molécula, acetil-CoA, que sigue otro camino, por ejemplo, se va para el ciclo de Krebs. O si estamos en condiciones en ausencia de oxígeno, entonces ese piruvato lo vamos a convertir a lactato, y ustedes han oído hablar del ácido láctico, la importancia en el músculo y toda esta cosa. ¿Sí? Entonces, así es el metabolismo. O sea, a partir de una ruta, hoy vamos a tener una vía metabólica donde hay reacciones metabólicas, donde hay metabolitos, glucosa es un metabolito, piruvato es un metabolito, acetil-CoA es un metabolito. En ese proceso de pasar de la glucosa al piruvato, ¿qué pasó? Se liberó energía, y esa es la razón por la cual se hace la glicólisis, para liberar energía y también para obtener intermediarios metabólicos como el piruvato, porque con el piruvato podemos hacer muchas sustancias, ¿ok? Entonces la glicólisis por esa razón es una vía anfibólica. Entonces vamos a encontrarnos varias de esas vías. Una cosa muy, muy importante en el metabolismo es que los metabolitos tienen que estar activados.
¿Qué quiere decir que un metabolito esté activado? Que tengan suficiente energía para la reacción. ¿Y cómo le llamamos a esa suficiente energía para la reacción? Que tengan un grupo fosfato. No. La pregunta es clara. ¿Cómo le llamamos a esa energía suficiente para poder que él reaccione? Energía de activación. Energía de activación. ¿Ok? Entonces los metabolitos tienen que tener su energía de activación. Eso puede ser por unir de un grupo fosfato, por un doble enlace. Hay muchas formas. ¿Ok? Pero lo importante es que el metabolito tenga la energía de activación. Porque si no, entonces no puede actuar, reaccionar. Entonces, por ejemplo, para el glicerol que es necesario para poder hacer los glicéridos y los fosfolípidos, entonces el glicerol es esto, miren. Este es el glicerol. Resulta que este glicerol así, si le ponemos aquí un ácido graso, no tiene la suficiente energía para poder que se le ponga allí el ácido graso. Entonces a este glicerol hay que ponerle energía, la energía de activación. Hay que activarlo. ¿Cómo, en el caso particular de este glicerol, cómo se activa? Se le pone un grupo fosfato en el carbono 3. Entonces, este enlace fosfoéster, como aquí está la resonancia de estos fosfatos, entonces tiene la suficiente energía y entonces ahora sí se le pueden poner los ácidos grasos. ¿Estamos? Sí, Una señor. cosa muy importante es quién transfiere la energía para todas las reacciones y a quién le vamos a meter la energía de las reacciones. Bueno, la célula decidió agarrar como molécula central para esa transferencia de energía a los nucleótidos de adenina, los ribonucleótidos de adenina, y en general los ribonucleótidos de todas las bases nitrogenadas, adenina, de guanina, de citosina y de uracilo, perdón. Bueno, los deoxirribonucleótidos también sirven. Sí, el deoxi ATP, el deoxi GTP, el TTP, que pues sobra decir deoxi porque solamente la timina la tenemos en forma de deoxirribonucleótido, y el deoxi-CTP. Estos también, todos los nucleótidos trifosfato como este, que es el ATP, ¿sí? Tienen la misma energía, porque ¿qué es lo único que cambia en los ribonucleótidos trifosfato? Pues si aquí va adenina, si va guanina, si va citosina, pero como la energía está es aquí, en estos fosfatos, que al primer fosfato, ya ustedes saben, se le llama el fosfato alfa, al segundo se le llama el beta, al tercero se le llama el gamma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos enlaces fosfoéster está la energía. ¿Listo? Entonces, al romperse estos enlaces fosfoéster, se libera energía. Por eso todos los nucleótidos trifosfato tienen la misma energía, tanto los ribo como los deoxi. Pero, ¿qué pasa con los deoxi? La célula estos los necesita y los utiliza para una labor muy, muy importante, que es la síntesis de DNA. Entonces, estos no entran en ese juego energético porque no alcanzan a ser suficientes para lo que necesita la célula. Entonces, los deoxi, tengan presente que tienen la misma energía, pero no los utilizamos acá. Entonces, vamos a utilizar los ribonucleótidos trifosfato. Y dentro de esos ribonucleótidos trifosfato, el más utilizado es el de adenina, pero igual se puede utilizar uno de guanina, uno de citosina, uno de uracilo, y todos tienen la misma cantidad de energía en el primer fosfato, en el segundo fosfato y en el tercer fosfato. ¿Eso está claro? Sí, señor. Listo. Entonces, estos son los componentes de un sistema de energía. Entonces, la interconversión entre el nucleótido trifosfato al nucleótido difosfato. Entonces, la ruptura aquí
me libera una cantidad de energía equivalente a 7.3 kilocalorías por mol. Entonces, como resultado me queda fosfato inorgánico, ¿sí? El fosfato que se va, y este ADP, que sigue teniendo buena energía. Y la ruptura aquí me libera el equivalente a 6.5 kilocalorías por mol. ¿Sí? O sea que también aporta buena energía. Y me queda entonces el AMP. Y el AMP, si le rompemos aquí este fosfato, libera también energía, el equivalente a 3.5 kilocalorías por mol. ¿Listo? Pero obviamente no llegamos hasta este punto, sino que por lo general es el paso de ATP a ADP, o de GDTP a GDP, o de UTP a UDP, o de CTP a CDP. Eso está claro. Sí, profe. Igualmente, cuando en una reacción se libera energía y queremos canalizar esa energía de forma utilizable, entonces, ¿qué agarramos? Este fosfato inorgánico y se lo pegamos al ADP y entonces obtenemos ATP. ¿Listo? Entonces se puede sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. Entonces, bueno, esta es la estructura del ATP, ¿sí? Y es utilizado, como ya les dije, la moneda energética de la célula. Entonces, ¿cuál es las características de por qué el ATP, la hidrólisis del tercer fosfato del ATP, es utilizado como en la moneda energética? En primer lugar, la resonancia de los reactantes versus los productos. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es cómo el ATP lo vamos a romper a ADP y fosfato, ¿sí o no? Entonces la reacción general sería ATP o cualquier otro nucleótido, ribonucleótido trifosfato, lo vamos a convertir en ADP y fosfato. Entonces, ¿por qué esta reacción es la que se utiliza como moneda energética? ¿Y qué favorece que esto se dé? La resonancia de los reactantes versus los productos. El reactante va a ser el ATP, entonces miren que aquí hay resonancia en los 3 fosfatos, acá habría resonancia solamente en los 2 fosfatos, o sea, es mayor la resonancia acá, o sea que es más inestable que este de acá, que es más estable. ¿Está claro eso? La otra cosa es la repulsión de la carga negativa de los oxígenos. Acá tenemos 2 oxígenos cargados negativamente, 4 oxígenos, perdón, cargados negativamente, ¿sí? Estos 2 y este y este y este. Mientras que acá solamente tenemos 3, o sea que hay más cargas negativas en el ATP que en el ADP. Entonces, eso favorece que haya la ruptura de ATP a ADP. El número de oxígenos cargados, ¿sí? Que pues hay más en el ATP que en el ADP. La solvatación, o sea, la cantidad de agua que rodee a los reactivos y a los productos. Entonces, lógicamente, ¿cuál de estos dos va a estar más solvatado? ¿Este o este? Ole. ¿Cuál Profe, de ¿la esos ATP? dos El ATP, va a estar más solvatado? Obviamente el ATP. ¿Por qué razón? Porque tiene más cargas negativas. Porque tiene más cargas negativas, exactamente. Ok. Y por último, la entropía. ¿Sí? El número de moléculas de reactivo versus el número de moléculas de producto. Entonces, en un estado celular energético de buena energía, entonces lógicamente vamos a tener más moléculas de ATP
que de ADP, lo cual desplaza pues a que la reacción se dé en el sentido de hidrólisis del ATP. Ok, entonces el ATP y en general los nucleótidos, ribonucleótidos trifosfato, por esas razones que son la moneda energética de la célula. Una cosa muy importante es la resonancia en el fosfato. Esto ya lo conocemos cuando hablábamos enlaces, ¿no? Entonces, en el fosfato, pues, acuérdense que estos electrones pi se están moviendo a lo largo de todos. Entonces, ese fenómeno de resonancia hace que la molécula sea más inestable y por ende tenga más energía. Además de el ATP y los ribonucleótidos trifosfato, hay otras moléculas que también tienen una muy buena cantidad de energía en sus enlaces, como por ejemplo el fosfenol piruvato, la creatina fosfato, ¿sí? ¿Se acuerdan de la creatina fosfato? La que produce la creatinfosfoquinasa, y el 1,3-bifosfoglicerato. Estos compuestos también tienen muy buena energía. Entonces, miren, aquí tenemos el cambio en energía libre estándar por la hidrólisis de los fosfatos de estas moléculas. Entonces, miren, aquí tenemos fosfenol piruvato. Acuerden que este signo menos, cuando hablamos de energía libre, no es un menos matemático. Es un menos que nos está indicando que se libera la energía. ¿Listo? Y si hay un más, entonces es que nos está indicando que antes, al contrario, absorben energía. ¿Ok? Entonces, el fosfenol piruvato, miremos aquí en kilocalorías por mol, si se le revienta el fosfato, libera 14.8 kilocalorías por mol. El 1,3-bifosfoglicerato, 11.8. La creatina fosfato, 10.3. El ATP, 7.3 kilocalorías por mol. La glucosa 1-fosfato, 5. Pirofosfato, que es 4.6, la glucosa 6-fosfato 3.3 y el glicerol 3-fosfato 2.2. Pregunto, ¿por qué se escogió al ATP y no a cualquiera de estos tres que obviamente libera muchísima más cantidad de energía? Miren que el fosfenol piruvato, por la hidrólisis de su fosfato, este señor es el fosfenol piruvato, si se rompe aquí, se liberan 14.8 kilocalorías por mol, mientras que el ATP apenas son 7.3, la mitad, poco menos de la mitad. Entonces, ¿por qué no utilizar este que libera más energía como moneda energética? Acuérdense que si yo pregunto, me gusta ¿No que es me porque son muy contesten. inestables? ¿Cómo, Gabriel? Es porque son muy inestables al tener tanta energía. O sea, sí es muy bueno, pero son muy inestables y por lo tanto, pues no alcanza a llegar como a dar el contenido energético que necesita. Muy bien, Gabriel, muy bien. Es precisamente por lo que acaba de decir Gabriel. A mayor energía, mayor inestabilidad. Entonces, sí, muy bueno, tienen toda poca energía, la necesitamos para esta reacción de acá y resulta que cuando está ocurriendo la reacción, este señor viene y por aquí se rompe. Entonces, no alcanza a llegar al sitio de la reacción, no alcanza porque es una molécula muy inestable. Igualmente pasa con este e igualmente pasa con este. ¿Sí? Son moléculas inestables. Tienen mucha más energía que el ATP cuando se hidrolizan, sí, pero no es utilizable al 100. En cambio, el ATP, miren que está ahí sí, como dicen en el fútbol, a media tabla, ¿sí o no? Con sí, con sa. Exactamente, casi que en la mitad. Entonces, por eso es una muy buena molécula para donar energía. Pregunto, ¿por qué no utilizar la glucosa 1-fosfato, que es mucho más fácil de obtener que el ATP? Da 5. El 5 no está mal, ¿o sí? ¿Qué me contestan? Pues, profe, si la ATP funciona mejor, ¿por qué no seguir usando ATP? No, pero esa no es una respuesta. Esa no es la Pues porque de respuesta. pronto no O es sea, suficiente. sí, o sea, la respuesta, y entiéndeme bien, no me vayas a malinterpretar la
lo que te estoy diciendo. O sea, yo te estoy haciendo una pregunta concreta y es, ¿por qué no utilizar este que libera 5 kilocalorías por mol por hidrólisis? Tú no me puedes responder porque es que no, el ATP funciona bien, ¿no? Pues obviamente sabemos que el ATP, pero dime por qué esta molécula no puede ser utilizada. O sea, la razón no puede ser porque el ATP funciona bien. Acá está claro y Gabriel lo explicó muy bien. Es que este señor es muy inestable y entonces tiene mucha energía, pero pues, es muy inestable, se rompe muy rapidito. Entonces, aquí, ¿por qué podría ser? Porque es muy débil, profe. Porque es muy débil. ¿A qué te refieres cuando dices es muy débil? Pues que, profe, el ATP está como en el punto exacto que debería estar, entonces de pronto la glucosa 1-fosfato no es lo suficientemente como energética como para hacer las reacciones, ¿no? Ok, entonces aquí la situación es que son más estables. A menor energía, mayor estabilidad. Mayor estabilidad, ¿qué quiere decir? Mucho más difícil de romper el enlace, o sea que sería un esfuerzo mayor para la reacción. ¿Ok? Esa es la explicación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Vale. Entonces, resulta que ustedes van por allí, por la calle, y se les aparece, ven ustedes a la esquina, que vienen unos tipos con cara de malandros y las intenciones no son muy buenas y ustedes tienen el iPhone 16. Entonces, ¿qué hacen? ¿Me alarmo? ¿Solo te alarmas? Es que Uno corre, profe. la verdad me daría miedo correr. ¿Te daría miedo Sí, profe, uno correr? no corre. ¿Daniela sí correría? No, no, profe, tampoco. Después salen corriendo atrás mío. Solo me vuelvo caminando. Sí, ¿y qué tal tengan un arma y trin? Mm. ¿Quién correría? ¿Ninguno correría? Yo, profe, yo me abro de ahí. Claro, pues, o sea, si están a una cuadra, pues, yo me abro también, igual que vos. Ah, si tienen un arma, pues bueno, no me voy a quedar esperando allí a ver si la tienen. ¿Sí me comprenden? Arrancamos a correr, eso es lo más seguro. ¿Sí? Bueno, es algo difícil de predecir porque una cosa es uno plantearlo hipotéticamente y otra cosa es vivir la situación, que espero sea solamente un ejemplo de clase. ¿Sí me comprenden? Espero no sea una situación vivida para ninguno, ni para mí ni para ustedes. Entonces, cuando estamos en una situación de esas, ¿sí? Pues lógicamente va a ser una situación de estrés, ¿sí o no? Alarma total, como ya dijeron. Entonces, ¿qué sucede? Gastamos primero el ATP que tenemos disponible. Vamos a ver más adelante que la cantidad de ATP disponible en la célula es muy poquito, porque la célula, así como está produciendo ATP, lo está gastando. Entonces, esa energía del ATP, que la consumimos rápidamente, nos sirve para los primeros segundos. Pero miren que a la par que se empezó a gastar la energía del ATP, en el músculo, acuérdense que está la creatina fosfato, que se ha formado como la creatina fosfato a partir de ATP más creatina previamente y se convierte en creatina fosfato más ADP. Y esto lo hace la CPK, ¿se acuerdan? La creatina fosfoquinasa. Y es una reacción completamente reversible. Entonces, esta creatina fosfato le echamos mano en el músculo y empezamos a hacer esta reacción en este sentido, de tal manera que tenemos ATP. Entonces, miren que arrancamos a gastar el ATP y a su vez a gastar la creatina fosfato y eso nos sirve para unos segundos más. ¿Listo? Pero seguimos corriendo, obviamente.
A la par que arrancaron estos dos, miren lo que arranca aquí. Esto es el metabolismo anaeróbico, del cual vamos a hablar ahora, más tardecito. Este metabolismo anaeróbico, ¿sí? La ruta principal aquí es la glicólisis. Y entonces la glicólisis, que es pasar de glucosa a piruvato, ¿sí? Pasar de glucosa a piruvato, ya libera ATP. Por cada molécula de glucosa vamos a obtener, como vemos, 2 moléculas de ATP. Entonces miren que esta glicólisis anaeróbica ya nos sirve para más tiempo. Nos puede servir incluso para la primera hora, ¿sí? Pero a pesar de que este está funcionando, ¿sí? A los minutos podemos empezar el metabolismo aeróbico de la glucosa, ¿sí? Y en su defecto más tardíamente por acá de los ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, lo que hace la célula es que ante esa situación, cualquiera que sea, pues yo les pongo ese ejemplo, poquito dramático, pero real, ¿sí? No espera a que se acabe una cosa para poder arrancar con la otra. O sea, la idea es que el nivel de ATP permanezca constante o incluso en ascenso. ¿Por qué? Porque no sabemos ese peligro o esa situación nueva en la que nos estamos enfrentando, cuánto tiempo vaya a durar. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos son fanáticos de ir al gimnasio? Pues, ¿Ninguno de profe, ustedes va al chévere, gimnasio? chévere, es chévere ir, es chévere ir. ¿Ah? Es chévere ir, profe. Sí, a sentarse a ver cómo los otros hacen ejercicio, ¿qué? No, no. ¿Cuántos van al gimnasio así religiosamente? Dígame alguien. Yo, profe. José Alejandro, entonces va al gimnasio. Entonces, José, cuando vas al gimnasio, ¿cuál es tu rutina? Cuéntanos. No, pues, calentamiento, Ujú. 10 minuticos de trote y dependiendo del día, pues, un grupo muscular para hacer, pues, más que todo peso. Ok. ¿Y cuánto tiempo haces peso para, digamos, brazo? No, pues, por ahí 1 hora. Por ahí 1 hora. Ok, bueno. Entonces, si es 1 hora, mira hasta dónde llegaste. Al metabolismo anaeróbico, digamos, en su máxima expresión, y algo del metabolismo aeróbico, pero ¿de quién? De la glucosa. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, se meten al gimnasio con ánimo de rebajar de peso y van y están, como acaba de decir José, 1 hora en el gimnasio y salen de ahí sudando y toda esa cosa, pues no queman grasa. Porque para quemar grasa, ¿cuánto se necesita? Mucho más tiempo, al menos unas 2 horas. ¿Estamos? Sí, profe. Vale. Ahora, no les estoy diciendo que ir a 1 hora al gimnasio no sea bueno. Claro que es bueno, pero lo que tienen es que mirar qué es lo que pretenden. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Igual pasa, por ejemplo, con los ciclistas ahorita que ustedes han visto a Nairo, ¿no es cierto? Sí, Nairo, profe. como ya Sí, profe. sabemos, sus piernitas son bastante delgadas y su cuerpecito también, ¿no es cierto? Pero hay quien lo agarra a ese tipo en esa cicla, ¿no? Y en general todos los ciclistas. ¿Alguno ha visto un ciclista profesional? No los ciclistas pues que salen acá los fines de semana, que ahí sí hay bastantes panzones, pero los profesionales, ¿ha visto a ustedes algún ciclista profesional panzón? ¿O gordo? ¿O musculoso? Musculoso pues con volumen de músculo. No, profe. No. Imposible. ¿Y por qué imposible? ¿Qué explicación le encuentran ustedes a eso? Por la cantidad de horas que la están entrenando de pronto. Claro, ¿cuánto demora una etapa de alguna vuelta de estas?
normalmente. ¿No han visto? ¿No ven ciclismo ustedes? No, ¿verdad que ustedes estudian Bueno, medicina? No, Los, no les queda tiempo para hacer esas cosas. Una etapa está alrededor de las 4 a 6 horas. Entonces, 4 a 6 horas. Pónganlo en esta gráfica. ¿Sí ven? Entonces, ellos le echan mano a la grasa, a todo. Por eso es que tienen esos cuerpos de esa manera. ¿Han visto a los beisbolistas? sí, Sí, Como que profe. no son muy amantes de los deportes, ¿eh? sí, profe. ¿Sí? Entonces, en el béisbol, ¿hay beisbolistas panzones? Profe, es que con Profesionales. uniformes como esos uniformes son como bombachos. ¿Eh? Pues no Había creo. uno que, bueno, ustedes estaban muy sardinos cuando eso. David Ortiz, que era un dominicano, es un dominicano, buenísimo para batear. Y era panzón, negro grandote, panzón, pero buenísimo. Y pues como el tipo hacía jonrones, ya después se iba corriendito, suave y llegaba a las bases y no había ningún problema. O sea, hay beisbolistas panzones. ¿Y saben por qué? Profesionales, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el béisbol es un deporte netamente anaeróbico. ¿Quién ha visto así en detalle un partido de béisbol? ¿O quién entiende bien el deporte? Yo, profe. Listo, Santiago. Entonces, ¿qué hace normalmente el catcher? Ese es el que detiene la pelota cuando la lanza el lanzador, pues. El lanzador, que es el pitcher, ¿no? Entonces la lanza y el bateador lo que trata es de pegarle a la pelota, ¿sí o no? Sí, profe. Y al lanzador, para que lo hablemos en español, al lanzador, ¿cuál es el objetivo del lanzador? Que el bateador no puede batearla. Que el bateador no le pegue a la pelota, ¿sí? Y si el bateador le pega a la pelota y bien duro, ¿qué pasa con todos los demás que están en los jardines y en las bases? Tienen que correr a alcanzarla. Exacto, todo el mundo arranca a correr. Entonces el béisbol es un deporte que si uno se pone a ver el partido es hasta como monótono si uno no lo entiende, porque es el tipo tire y el otro descache, tire y descache, tire, pero llega un momento en que le pega esa pelota y todo el mundo corre y eso, ¿cuánto tiempo pasa entre un, ¿cómo es que se le llama? No un jonrón, sino un, ¿11? que le pega la pelota pero que no alcanza a salir del campo? Ay, se me fue la palabra. Y veo béisbol. Santiago, Dime. ¿cómo se llama eso? Que le pega, pero lo alcanzan. Ay, se Pues, me fue. profe, no recuerdo bien, pero yo calcularía unos 20, 30 segundos quizá. No se llega a los Exactamente. minutos Le pega la pelota y todo el mundo corriendo. corre, tan y tan, lo poncharon, no lo poncharon, alcanzó la base. Y otra vez volvemos a la misma monotonía, ¿no? Lance, descache, lance, descache. Entonces, en un deporte de esos, ¿sí me comprenden? Estamos, por lo general, siempre en esta zona. ¿Sí? No es un deporte sostenido. ¿Me entienden ahora sí lo que les quería decir o no? Sí, profe, Sí, pero profe, profe. ¿Cómo? una pregunta. Dime, José. Digamos, un deporte como el boxeo, en el Ajá. cual es de, pues, grandes impulsos por momentos. Digamos que no todo el día, no, en un round de 3 minutos no estás 2, 3 minutos dando puños sin parar, pero es por picos y tiende a ser, pues, de alta intensidad. Digamos Sí. que, Entonces, imagínate que un round dura 3 minutos y la pelea dura 12 rounds, ¿sí? 12 por 3, ¿cuántos minutos van allí? Son eh, 30, dice, 36 minutos, ¿no? Dile, ponle ahí 40 minutos. Listo, no todo el round se están dando puños, pero si tú eres boxeador vas a estar con los brazos abajo, la mirada hacia el piso, ¿sí? no, pues claro, No, tenés que estar en estado de alerta, porque no sabes de a dónde te van a mandar el mamonazo. ¿Estamos? claro. Entonces, eso también consume energía, el estar en ese estado de alerta durante esos 40 minutos. Ese sería un deporte también tirando a aeróbico siempre y cuando se llegue
a toda la pelea. Pero si es una pelea con Mike Tyson, sí, que tampoco les tocó a ustedes, pero Mike Tyson acababa las peleas en el primer round, entonces pues ahí era netamente anaeróbico. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y podemos seguir hablando de todos los deportes. Entonces hay deportes aeróbicos, hay deportes anaeróbicos. Nosotros, entonces, mantenemos en ese juego de acuerdo a esos cambios en el ambiente celular. Entonces tenemos que actuar sobre ese metabolismo, activándolo, inhibiéndolo, que es lo que quiero que les quede claro de esta gráfica. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, la idea es que en el metabolismo nosotros vamos a producir ATP, en el catabolismo. ¿Listo? Entonces, ese ATP que generamos en el catabolismo lo vamos a utilizar para movimiento, para transporte activo, para biosíntesis de moléculas, para amplificación de señales químicas. Y en todo eso gastamos ATP. Acuérdense que si hablamos de ATP, estamos hablando de todos los nucleótidos trifosfato. Entonces, el ATP del catabolismo se utiliza en esto. Ahora, se nos genera ADP por todos estos procesos. ¿Listo? Ahora ese ADP hay que volverlo a convertir en ATP. ¿Sí? Nosotros, entonces, ¿cómo lo hacemos? Las moléculas combustibles le sacamos la energía y con esa energía construimos de nuevo el ATP. Y eso lo hacemos en la mitocondria principalmente. Las plantas, entonces, utilizan la fotosíntesis para hacer ese ATP. La idea es que haya antes de irme para acá, la idea es que haya un equilibrio entre catabolismo, la energía producida en el catabolismo con la energía gastada en el anabolismo. ¿Qué pasa cuando hay exceso de energía catabólica? O sea, se libera mucha energía en forma de ATP, pero no se gasta tanto en el anabolismo. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Esa energía en exceso la botamos? Se acumula. Se acumula, exacto. La energía no es muy valiosa para la célula, para nuestro organismo, entonces la acumulamos. ¿Cómo la acumulamos, Isabela? Pues lo primero que pensé fue como en forma de grasa, pero no sé. Y pensaste muy bien, Isabela. La acumulamos en forma de grasa. O sea que ya cuando alguien les diga que están gordas o gordos, ustedes no, digan que no. Simple y llanamente tienen energía acumulada. ¿Ok? Eso es lo que hacemos con el exceso de energía. Ahora, si la cantidad de energía que se produce en el catabolismo no es suficiente, ¿sí?, para cubrir las necesidades del anabolismo, entonces, ¿qué sucede? Se le echa mano a la grasita. Se le echa mano a la grasita y se gastó la grasita y entonces, y no alcanza, entonces. Pues si no estoy mal, profe, después de que se acaban los reservorios de grasa, creo que iba al músculo. Va al músculo, entonces empezamos a gastar las proteínas de músculo, ¿sí? Entonces caemos en el otro extremo, que es el extremo de la desnutrición. Entonces miren que desnutrición y obesidad, ¿sí?, son por desbalances en ese equilibrio que debe haber entre catabolismo y anabolismo. Una cosa muy importante en el metabolismo son los estados de oxidación de las moléculas. Acuérdense que un agente oxidante anda buscando electrones, necesita electrones. Mientras que un agente reductor anda regalando electrones. ¿Sí? Entonces, una forma de medir si la molécula está oxidada o reducida es mirando la cantidad de hidrógenos que tiene o la cantidad de oxígenos. ¿Sí? Entonces, en los compuestos de un solo carbono o en el carbono, ¿sí?, la forma más reducida del carbono, o sea, la forma que tiene más energía, es el metano. ¿Sí? Miren, 4 hidrógenos. Entonces, el metano tiene una energía acumulada de 820 kilojoules, que equivalen a 196 kilocalorías por mol. Ya el metanol está oxidado el carbono.
no tan oxidado, porque ya se ganó aquí un oxígeno. Entonces, perdió energía. Se baja a 168 kilocalorías por mol. Ya en el formaldehído, ya, entonces ahí tiene menos energía porque está más oxidada la molécula, entonces 125. En el ácido fórmico, 68. Y el CO2, miren que es la versión menos energética del carbono. ¿Cuánto tiene de energía? Nada. ¿Sí? El CO2 no le podemos sacar energía. El metano, por el contrario, que es la forma más energética, pues este es el que utilizamos para cocinar. Este es el famoso gas natural. Y ya entienden por qué es el gas natural. Pues porque tiene bastante energía. Entonces, entre más reducidas estén las moléculas, pues más energía tienen. Entonces, la forma como nosotros guardamos esas moléculas reducidas es en forma de ácidos grasos unidos a glicerol, o sea, los triglicéridos, los que decía ahora Isabela, que acumulamos, ¿sí? Y los carbohidratos, que también los podemos guardar. Entonces, nuestras principales fuentes de energía van a ser carbohidratos, del cual el más importante es la glucosa, y los ácidos grasos. Entonces, miren, este ácido graso está reducido. ¿Qué creen? Hola, pero ¿por qué se quedan así callados? ¿Qué pasó? ¿Qué les dije? ¿Me están oyendo o no? Eso no, Este ácido graso está reducido. pues no tanto en comparación a la glucosa. A ver, de acuerdo Reducido a sí, esto, reducido sí. de acuerdo a esto que les dije acá, miren bien. ¿Me entendieron esta diapositiva, sí o no? Sí, profe. Entonces, de acuerdo a esto, díganme, ¿cuál de esas dos moléculas está más reducida? La ácido graso. ¿No? Entonces, ¿cuál está más reducido? El ácido graso. El ácido graso, exactamente. Ok. El ácido graso. Tiene más enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, mientras que acá hay más enlaces con oxígeno. Y el oxígeno, acuérdense que atrapa electrones. Entonces, estas dos son nuestras principales fuentes de energía, aunque también podemos, en casos ya un poquito complejos, de falta de energía, utilizar los aminoácidos, como vamos a ver más adelante. Entonces, en el metabolismo, lo que vamos a estar viendo es simple y llanamente transporte de electrones, porque los electrones ya dijimos que son básicamente energía, y la idea es sacar esa energía de las moléculas en forma de electrones. Entonces, hay dos formas para sacarle la energía a esos electrones. Una es el sistema de transporte de electrones que ocurre en la mitocondria, que lo vamos a ver en detalle, la cadena de transporte de electrones, que nos va a servir para que se cree un gradiente de protones y con ese gradiente de protones liberar energía suficiente para poder hacer ATP. Al final los electrones los termina recibiendo el oxígeno molecular que se termina convirtiendo en agua. Porque siempre que se mueve un electrón, se mueve un protón. Entonces, si a ese oxígeno molecular le llegan 4 electrones, pues también le llegan 4 protones. 4 electrones, 4 protones equivalen ¿a qué? A 4 átomos de hidrógeno que se van a unir cada uno a 2 átomos a un oxígeno y entonces vamos a obtener 2 moléculas de agua. La otra forma, ¿sí?, de sacar esa energía de los electrones es la fosforilación oxidativa, es la fosforilación a nivel de sustratos, ¿sí? La fosforilación oxidativa pues es agarrar el ADP y fosfato y con la energía generada acá unirlos para hacer ATP. En la fosforilación a nivel de sustrato sacamos los electrones y se los transferimos directamente al ADP para convertirlo en ATP. ¿Listo? ¿Quiénes llevan los electrones normalmente a esa cadena de transporte de electrones? Ya les había hablado en vitaminas de el NAD,
nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Que se puede cargar de electrones. Entonces miren que aquí este gliceraldehído 3-fosfato regala sus electrones y se los coge ¿quién? El NAD, que queda convertido en NADH. Este NADH puede ir entonces a la cadena de transporte de electrones y donar allí los electrones. El otro mecanismo, les decía, es la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces miren que aquí la energía que está contenida aquí, que pues está en forma de electrones obviamente, se le puede transferir directamente al ADP. Entonces este fosfato se le transfiere al ADP, se lleva pues toda la energía allí y ya convertimos el ADP en ATP, ¿no? Entonces, este es otro mecanismo que vamos a ver. El más común para síntesis de ATP, ¿cuál es? Pues la cadena de transporte de electrones. Pero también vamos a ver casos de fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Una cosa importante en el metabolismo son lo que llamamos reacciones acopladas. Entonces tenemos una reacción en la cual se libera energía y esa energía que se libera en esa reacción la utilizamos para otra reacción en la cual se necesita energía. Entonces miren esta reacción de que el 1,3-bifosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato y fosfato inorgánico. En esta reacción, que es esta, ¿sí? Esta es la reacción general, que es la sumatoria de estas dos. ¿Sí? Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato y ATP. Entonces, realmente esta reacción la vamos a dividir en dos. La primera parte es que el 1,3-bifosfoglicerato pierde el fosfato y entonces ese fosfato quedaría como PI. Es aquí. 1,3-bifosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato y PI. Esto libera energía. ¿Cuánto? 40, bueno, en kilocalorías serían 40, en kilojoules 49.4. Ahora, ese fosfato inorgánico tenemos que unírselo al ADP para formar ATP y entonces poder tener la reacción general, que es la formación de ATP a partir de fosfato inorgánico y de. Para poder hacer eso, entonces se necesita ¿qué cantidad de energía? 30.5 kilojoules por mol. Entonces, muy sencillo. Esta reacción está acoplada a esta. La energía que se libera aquí se gasta en esta segunda reacción. Y por esa razón podemos escribir la reacción de esta manera. 1,3-bifosfoglicerato más ADP da 3-fosfoglicerato más ATP. Pero si ustedes suman aquí, hay 49.4 y acá 30.5, ¿eso cuánto daría? El 18.9 que le sobra. Estos 18.9 sobran. Entonces, ¿esto qué pasó? ¿Se perdió? No, pues se va a acumular o pues sirve para la célula. No, señor. Esto se libera en forma de ¿Calor, profe? calor. Exactamente. Recuerden que hay un 30-40% de la energía que se libera en forma de calor. ¿Y el calor qué es? Pues otra forma de energía. Entonces, eso no va en contra de la primera ley de la termodinámica. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, de manera general, ¿sí? En el metabolismo, las fuentes de energía van a ser grasas, carbohidratos y proteínas, que por diferentes procesos, que son los que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Esas grasas las vamos a terminar convirtiendo en acetil-CoA. Los carbohidratos, ¿qué creen? También los vamos a convertir en acetil-CoA y las proteínas, los aminoácidos, los vamos también a convertir en acetil-CoA. Por eso les decía que el acetil-CoA es una molécula, un metabolito central en el metabolismo. Este acetil-CoA, entonces, si vamos a producir energía, entonces va a entrar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ese acetil-CoA, entonces, da la vuelta en ese ciclo de Krebs, ¿sí? Y miren lo que sale de allí. Electrones. Electrones que salen en forma de ¿qué? Pues no van a salir sueltos, porque acuérdense que los electrones no pueden andar sueltos, entonces salen en forma de NADH o FADH2. Y esto
es energía. Esto es energía, ¿ya? Constante y sonante. Entonces, ustedes van a ir a la tienda de la esquina o van a ir al centro comercial a comprar algo y utilizan para eso yenes. ¿Conocen los yenes? Sí. Y, Entonces ustedes van allá al centro comercial, al Carulla o donde sea, a comprar algo y utilizan para pagar yenes. ¿Pueden? No, No, profe, ¿Cómo así? ¿Es que los yenes no sirven o qué? pero sí acá no. sirven, pero aquí en Colombia no. Aquí en Colombia no, entonces uno los bota porque pues como no sirve aquí en Colombia. No, pues se cambian por plata Cambian. ¿Ya dónde los cambiarías, Isabela? en una caja de cambio. Ok, lo mismo. Entonces estos son los yenes, miren. No los podemos utilizar para la contracción muscular, no los podemos utilizar para pensar, no los podemos utilizar para nada. Pero son energías, son valiosos. Entonces nos vamos a una casa de cambio, como dice Isabela. ¿Dónde es la casa de cambio? En la mitocondria. ¿Qué procesos? La cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Y esos yenes los terminamos cambiando a pesos. ¿Cuáles son los pesos? El ATP, que es la moneda energética de la célula. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que hacemos catabólicamente con las moléculas combustibles, ¿sí? La oxidación aeróbica. Este proceso de la cadena de transporte de electrones, pues lo vamos a ver en detalle. Tenemos un par de clases para hablar solamente de esto. Les voy a explicar de manera general en qué consiste. Esto sería la membrana mitocondrial. Acuérdense que la mitocondria, bueno, acuérdense, no, les cuento, porque ustedes no sé si, yo creo que no han visto mitocondria todavía. La mitocondria es una organela que tiene dos membranas, membrana externa y membrana interna. ¿Listo? Entre las dos membranas hay un espacio, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos pintado que es la membrana interna. Y acá estaría ¿qué? La matriz mitocondrial, la parte interna de acá, esta sería la matriz mitocondrial. Entonces, en esa membrana interna están los complejos de transporte de electrones. ¿Qué hacen esos complejos que son estos? ¿Sí? Por ahí les llegan los electrones. Estos electrones se mueven a través de esos complejos, liberan energía, energía que utiliza estos complejos para sacar protones al medio externo, al espacio intermembranal. ¿Y cómo están los protones en el espacio intermembranal? Están así. ¿Y cómo están acá adentro? Están así. ¿Me entienden? Y entonces, con la energía del paso de los electrones se utiliza para estos sacarlos acá. Entonces, ¿qué va a pasar con estos? Se vuelve todavía más grande. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues se vuelve más chiquito. ¿Listo? Al final estos protones, como hay tantos afuera, entonces aquí, ¿qué se ha generado? Si hay muchos afuera y pocos adentro. ¿Un cambio en el gradiente? Es un gradiente de concentración y además un gradiente eléctrico. ¿Por qué? Porque el interior de la mitocondria, la matriz, es negativo. Entonces, estos protones van a tratar de entrar. No pueden entrar ni por aquí, ni por aquí, ni por ningún otro lado. ¿Saben por dónde solamente pueden entrar? Por acá. ¿Y esto qué es? Es una enzima. Se llama la ATP sintetasa. De hecho, es un motor proteico. Y entonces esta ATP sintetasa, cuando entran los protones por ahí, la mueven, ¿sí? Vamos a ver luego en detalle cómo sucede esto. Y esa energía de ese movimiento lo utiliza la enzima para agarrar ADP y fosfato y convertirlo en ATP. A este proceso es el que le llama la fosforilación oxidativa. Y a esto de acá se le llama la cadena de transporte de electrones y que lo que me genera es un gradiente de protones. Fundamental entonces para el transporte de esos electrones el NAD. ¿Listo? Entonces ese NAD, ya lo habíamos visto cuando hablamos de vitaminas, pues está el nucleótido de adenina, que sería todo esto, y el nucleótido de niacina, ¿sí? Entonces por eso es nicotinamida, adenina, dinucleótido. ¿Listo?
Entonces, si aquí donde está esta R tiene un hidrógeno, entonces tenemos el NAD. Si tiene un fosfato, entonces tenemos el NADP. Y miren que aquí tiene esta amina cuaternaria. Entonces, por eso siempre va a tener esa carga positiva, ya sea en forma de NAD o en forma de NADP. Y aquí puede ganarse un par de electrones. Se gana 2 electrones. Uno de los electrones lo contrarresta este protón de aquí que está suelto. Y al otro electrón entonces se le pega un protón más aquí. Entonces, por eso la reacción del NAD siempre la vamos a escribir como NADH más H. ¿Sí? Entonces, aquí está, miren, este es el NAD, entonces recibe aquí un protón, que no estaba aquí, ¿sí? Y pues lógicamente el otro protón que se movió con los 2 electrones, pues va a quedar por fuera de la molécula. Aquí tenemos una típica reacción, ¿sí? Entonces el NAD recibe un par de electrones de esta molécula, y entonces miren, un protón queda unido, el otro queda por fuera. La otra molécula importante en ese transporte de electrones, también ya la vimos, es el FAD y el FMN, ¿sí? El FMN sería esto, donde la vitamina, acuérdense que es la riboflavina, el ribitol con la flavina. Aquí este tiene sitio de unir un par de electrones, uno aquí y otro acá. ¿Sí? Entonces igual, si se movieron 2 electrones, se van a mover 2 protones. En este caso sí se pegan los 2 protones porque no hay cargas positivas en la molécula y entonces nos daría el FMNH2 en la forma reducida. Y esta sería la forma oxidada. Si a ese FMN se le pega además un nucleótido de adenina, entonces vamos a tener el FAT, flavin adenina dinucleótido. Igual recibe un par de electrones, ¿ok? Esto es una reacción típica del FAT, ¿sí? Recibe este electrón y entonces nos queda como FADH2. ¿Por qué digo electrón y le señalo las H? Porque acuérdense que si se mueve un electrón, también se mueve un protón. Y si tenemos esto y esto junto, ¿qué es lo que tenemos? La H. Un átomo de hidrógeno. Muy bien. Entonces, la forma reducida del FAD, ¿sí? Aquí tienen doble enlace los nitrógenos y esta es la forma oxidada, perdón, y esta es la forma reducida. ¿Ven la diferencia? Aquí se ganó entonces 2 protones, 2 electrones, lo que les estoy diciendo, entonces nos queda NH. Otra coenzima fundamental para el metabolismo que vamos a estar hablando. Entonces, la coenzima A, que cuando hablamos de vitaminas, pues también hablamos de ella. La vitamina que la constituye es esta que está en azul, se llama el ácido pantoténico, que tiene unido aquí una molécula de beta-mercaptoetilamina, ¿sí? Este tiol es fundamental, ese grupo tiol allí, y acá un nucleótido de adenina. Esta coenzima A es especialista en transportar formas activadas de grupos acilo. Un grupo acilo muy conocido es el acetil, que tiene 2 carbonos, ¿ok? Entonces, por eso es que hablamos del acetil-CoA. Pues resulta que el acetil o cualquier acilo puede formar un enlace tioéster con este grupo tiol y ese enlace tiene una alta cantidad de energía. ¿Listo? Entonces se me forman estos enlaces tioéster. Este enlace tioéster es el enlace que tiene alto contenido energético. No sucede lo mismo con los enlaces éster, ¿sí? Porque el oxígeno es mucho más reactivo que el azufre, entonces por eso el enlace tioéster tiene más energía. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Dimos una clase de coenzimas que vamos a estar viendo a lo largo del curso, ¿no? Esto ya lo revisamos. Aquí hay algunas de las vitaminas liposolubles, hidrosolubles, ¿sí?
Entonces, B5, vineacina, estas serían todas hidrosolubles. Y acá estarían entonces las liposolubles. Esto pues lo paso rapidito porque ya lo vimos y lo que hacen cada una de las vitaminas liposolubles. Ya esto también lo revisamos cuando hablamos de enzimas. Entonces, hay una termodinámica inmersa en las reacciones enzimáticas, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con que las reacciones tienden a llegar a un equilibrio, entonces podemos calcular la energía libre que se necesita para que esa reacción se dé con la constante de equilibrio, esto ya se los había comentado. Entonces podemos calcular la energía libre en condiciones estándar, que es 1 molar a una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces en esas condiciones el cambio en energía libre es igual al cambio en energía libre estándar de Gibbs. Entonces, esto nos lleva a que si hacemos el cálculo de cambio en energía libre, que ya les expliqué cómo se hace con esta ecuación, entonces si ese cambio en energía libre nos da negativo, quiere decir que la reacción es exergónica, o sea, favorable, o sea, espontánea, y si ese cambio en energía libre nos da positivo, resulta que es una reacción endergónica, o sea que hay que aplicarle energía y por ende no es favorable. Entonces, vamos a ver varias reacciones, ¿sí? En donde pues hay reacciones que liberan energía, por ejemplo, el paso de succinato a fumarato o el paso de malato a oxaloacetato, ¿sí? Donde hay reacciones. Entonces, si uno calcula para esas, por ejemplo, para el paso de malato a oxaloacetato, ¿sí? Se hace el cálculo con la energía libre de Gibbs, pues entonces estas reacciones nos van a dar, ¿sí? Con energías negativas. Quiere decir que son reacciones exergónicas. ¿Listo? Si nos dan energías positivas, entonces van a ser reacciones endergónicas. Eso también les va a servir a ustedes en fisiología. ¿Ya vieron la ecuación de Nernst? Sí, señor. La ecuación de Nernst es básicamente esto mismo que les estoy diciendo. Y entonces también pasamos de un nivel energético a un nivel energético superior por la entrada o salida de el ion o la molécula que esté entrando a la célula. Es la misma situación. Una cosa muy importante en el metabolismo son las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Esto es muy, pero muy común en el metabolismo. Vamos a ver bastantes reacciones de óxido-reducción. Y en una reacción de óxido-reducción ya dijimos que hay un agente oxidante que anda buscando electrones y hay un agente reductor que, al contrario, dona los electrones. ¿Listo? Entonces, una reacción típica es esta, ¿no? Malato más NAD va a dar oxaloacetato más NADH. Eso es una reacción del ciclo de Krebs. La molécula que el agente oxidante termina reducido, acuérdense, y el agente reductor termina oxidado. Entonces, en esta reacción, ¿cuál de los reactivos es oxidado? El malato, porque es el que dona los electrones, o sea que es el agente reductor. ¿Cuál de los reactivos es reducido? El NAD, que es el agente oxidante, y entonces termina como NADH, o sea, reducido. ¿Cuál de los reactivos es el agente oxidante? El NAD, porque recibe los electrones. ¿Y cuál de los reactivos es el agente reductor? El malato, porque dona los electrones. Ese concepto de reacciones de óxido-reducción hay que tenerlo bien presente porque es muy, muy común en el metabolismo. Por otro lado, ¿qué tipos de reacciones vamos a ver en el metabolismo? Vamos a hacer reacciones de óxido-reducción, de ligación, de isomerización, de transferencia de grupos, de hidrólisis y de adición o remoción de grupos formando dobles enlaces. ¿Eso qué les recuerda? Los tipos de enzimas. Las clases de enzimas. Las clases de enzimas. ¿Y por qué? Porque esas clases de enzimas
las enzimas son las que van a catalizar esas reacciones, ¿ya? Entonces, ese van a ser el tipo de reacciones que vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, bueno, aquí vemos pues un ejemplo. Esto vamos a quedar saturados, no se preocupen, voy a pasarlo rapidito. Un ejemplo de una reacción de ligación. Entonces, miren, piruvato más CO2. Entonces, miren que el CO2 se pegó aquí, se gasta energía en esta reacción y nos forma entonces el oxaloacetato. Esta es una reacción, por ejemplo, de la gluconeogénesis. ¿Sí? Isomerización, esta la vamos a ver en el ciclo de Krebs. Tenemos aquí el citrato y tenemos aquí el isocitrato, ¿sí ven? Aquí el hidroxilo está hacia la parte del frente, ¿sí? Y en la parte superior. Y acá el hidroxilo me queda hacia la parte de atrás y en la parte inferior. ¿Listo? Transferencia de grupos, entonces aquí tenemos la glucosa más ATP y entonces este fosfato del ATP, mire, se le transfirió la glucosa al carbono 6, entonces nos quedó la glucosa 6-fosfato y el ADP. Esto es una transferasa. Son las clases de enzimas, ¿no? Una hidrólisis, entonces aquí miren una proteasa, esto es un enlace peptídico, rompe aquí, utiliza agua, entonces los dos hidrógenos del agua se reparten entre el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? ¿Estamos? Y esto, una liasa que rompe aquí para formar un compuesto con dobles enlaces, ¿ok? Eso sería el caso de esta es una reacción de la aldolasa de la glicólisis. Rompimiento de dobles, rompimiento para formar dobles enlaces. Este es otro ejemplo de una liasa, ¿sí? Entonces, 2-fosfoglicerato nos forma el fosfenol piruvato. Esa es otra reacción de la glicólisis. Una cosa importante en el metabolismo, entonces, es la carga energética. Nosotros podemos tener lo que llamamos balance energético positivo. ¿Sí? ¿Que consiste en qué? En tener exceso de energía. Entonces, el balance energético positivo, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a medirlo por el cociente ATP sobre AMP. Si ese cociente nos da mayor de 1, entonces quiere decir que tenemos exceso de ATP, o sea que estamos en balance energético positivo. Pero si ese cociente da menor que 1, entonces quiere decir que hay más AMP y entonces estamos en balance energético negativo, o sea, predomina el AMP. ¿Listo? Entonces la carga energética pues depende de las cantidades que hayan de esto. Ahora, si esto da exactamente 1, pues estamos ni para allá ni para acá. ¿Por qué no lo hacemos el balance energético con ADP? Porque en caso de que la cosa esté muy complicada energéticamente, esta enzima, la nucleócido monofosfato quinasa, ¿qué puede hacer? Puede agarrar 2 moléculas de ADP, le quita el fosfato a una y se la pone a la otra, entonces nos genera ATP y AMP. ¿Listo? Entonces, por eso el balance energético lo medimos en el cociente ATP-AMP. También podemos medir el balance energético en el cociente NADH. Acuerden que esto es energía sobre NAD, que es la versión oxidada. Entonces, aquí esto también, pues si es mayor que 1, ahí predomina este. Entonces, estamos bien energéticamente. Si es menor que 1, predomina este. Y estamos mal energéticamente. ¿Estamos? La idea es que la energía que se genere se gaste en los diferentes procesos y que esto haya un equilibrio. Ya les expliqué que pues no necesariamente es así. A veces es más la energía que generamos que la que gastamos, entonces se acumula, o a veces al contrario. ¿Sí?
El ATP, entonces, lo podemos utilizar para hacer los otros nucleótidos trifosfato. Entonces, el ATP puede donarle a un nucleótido difosfato, puede ser al CDP, al GDP, al UDP, su fosfato, convertirlo entonces en un nucleótido trifosfato, y el ATP, el ADP, pues volver a la cadena de transporte de electrones y volver a convertirse en ATP. ¿Sí? El ATP, pues lo utilizamos como la moneda energética para fosforilar diferentes sustancias, activar muchas moléculas en el metabolismo. ¿No? Bueno, de esto vamos a quedar saturados de ver todos los usos que el ATP tiene como la moneda energética de la célula. Ok, bueno, yo creo que ya con esto terminamos. Esta parte es de la cadena de transporte de electrones que cuando estemos allí se las voy a mostrar. Ok, preguntas hasta allí. No, profe, gracias. No, no, señor. ¿Cómo? Por mi parte no, profe. Tampoco, profe. Ok, perfecto. Entonces dejemos allí. Glicólisis lo empezamos el próximo martes porque ahorita no les alcanzo a decir mayor cosa realmente. Más bien utilicen el tiempo para estudiar. El quiz entonces lo vamos a hacer hasta este tema el próximo miércoles, ¿ok? Y entonces estoy a la espera que me digan la fecha del parcial. El día. Bueno, señor. Bueno, Vale, señor. vale, Bueno, profe. Muchas gracias, profe. vale. Chao, profe, gracias, que estés bien. Igualmente. Que estés bien, profe. Luego, Chao. profe, muchas gracias. Igualmente, que estén Chao, bien. profe, muchas gracias. Vale. Profe, ¿qué día vas a subir esta clase? Que mañana se la subo para que puedan estudiarla. Dale, ¿Listo? profe, gracias. Dale. Chao, profe. Bye. Bueno, Chao, profe. chao.